Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un tema que creo que es interesante, el cual es cómo trazar las curvas de regulación de un regulador de tensión, valga la redundancia, en un simulador como en este caso el ET-SPICE. ¿Qué son las curvas de regulación? Básicamente son curvas donde tenemos tensión, tensión, corriente, tensión, tensión, temperatura, cosas así que básicamente nos caracterizan el funcionamiento del circuito, porque nos dicen cómo varía cierto parámetro de interés frente a la variación de otro. Entonces, eso, verlo de manera gráfica es bastante útil para entender algunos conceptos que por ahí se ven en la teoría de todo este asunto y que por ahí así solamente con números no es muy, digamos, ilustrativo. Así que bueno, vamos a ello. Acá tenemos un regulador que ya lo diseñé. Está calculado para entregar 10 volts de tensión en su salida. ¿Y y qué más? La fuente de excitación, vamos a hacerla con una fuente de tensión continua también, que no importa si no es una fuente que varíe su tensión a lo largo del tiempo, porque acá vamos a hacer un barrido. O sea, vamos a empezar a partir de un valor y vamos a ir aumentando en ciertos valores de incremento y vamos a analizar cómo varía en este caso la tensión de salida. La tensión de salida va a ser nuestro parámetro de interés y vamos a analizarlo cómo varía en función de la tensión de entrada al regulador, en función de la temperatura del circuito y en función de la corriente por la carga. Perfecto. Entonces, como primera instancia, vamos a obtener la curva de regulación de línea. ¿Qué sería eso? Ver cómo varía la tensión de salida en función de la tensión de entrada para una determinada condición de carga. En este caso va a ser, lo voy a considerar como el peor caso, una carga que le demanda a este regulador de tensión una corriente de 1 amper. Porque si, fíjense que si tenemos 10 bolas en la salida, para una resistencia, una carga resistiva de 10 ohms, vamos a tener una corriente de 10 amperes, perdón, de 1 amper. Voy a ponerle acá R de carga para que se entienda más. R de carga, perfecto. Entonces, bueno, vamos a darle. Acá ya tengo todas las sentencias escritas, simplemente las comenté para que no se ejecuten. Y para ello vamos a descomentar la que nos interesa. En este caso la que me interesa es la segunda, que es la variación de la tensión de entrada eh, en distintos pasos y voy a analizar qué pasa con la salida. Ya la condición de carga la establecí con simplemente fijar el valor de la resistencia. ¿Por qué uso una resistencia y no una fuente de corriente como lo que tengo al lado? Porque si uso una fuente de corriente ideal, la fuente de corriente va a exigir a todo el circuito 1 amper sin importar qué tensión tenga acá. Y eso en la realidad no es así. Eh, la carga no va a tener 10 volts todo el tiempo o no va a demandar 1 amper todo el tiempo porque, o sea, en todas circunstancias, porque acá el regulador necesita cierta tensión mínima a la entrada para empezar a regular y entregar la tensión de salida que realmente tiene que entregar. ¿Se entiende? Así que bueno, por eso puse una resistencia, para que sea algo más real esto, o sea, más parecido a la realidad. Bien, voy a descomentar esta sentencia, fíjense que ahora quedó en negro y esa es la que voy a ejecutar. Perfecto. Entonces tenemos, corremos la simulación, me trazó un nodo de error, pero eso es porque hay una fuente de corriente que la tengo ahí desconectada. Así que fíjense que si vuelvo a correr la simulación sin la fuente de corriente, no me debiera molestar. Voy a correr de nuevo la simulación y ahora no me corrió. Bien, entonces acá voy a pinchar sobre la... Corro de nuevo la simulación. Voy a pinchar sobre la carga o sobre la tensión de salida y ahí me grafica la curva, perdón, que la saqué. Ahí va de nuevo. Ahí está. Como verán, ahí eso es la curva de regulación de línea. ¿Por qué? Porque estamos viendo
cómo varía la tensión de salida en función de la variación de la tensión de entrada. Fíjense que el comportamiento es bastante lineal hasta que comienza a regular el circuito y vamos a ver a qué tensión más o menos empieza a regular realmente. Fíjense que tengo 10 volts como tensión de salida en un régimen normal, pero vamos a usar un cursor para más o menos estimar en qué momento empieza a regular relativamente bien. Fíjense que podríamos decir que a partir de los 12 volts ya en la salida tenemos 10 volts prácticamente. Eso quiere decir que como mínimo en la entrada tiene que haber 2 volts por encima de la salida, porque si no esto no regula. Fíjense que si me voy más allá, ya tengo los 10 volts en esencia. Esta curva es interesante porque, por ejemplo, en el régimen normal de regulación, yo acá con los cursores puedo tomar un delta, ¿cierto? Un delta de tensión de salida y un delta de tensión de entrada y calcular lo que sería el factor de regulación de línea, que eso es un parámetro que caracteriza al regulador de tensión o a la fuente de alimentación, si estuviese simulando una fuente de alimentación completa. Perfecto. Entonces, acá tenemos una curva, ese es el comportamiento. Vamos, pasemos a la siguiente, para que no se haga tan largo el video. Vamos a la otra curva. Vamos a hacer un barrido en temperatura. Esto lo voy a, perdón que se achicó. Voy a agrandarlo un poco más. Ahí está. Bien, vamos a comentar esa sentencia. La variación por temperatura se hace con esta sentencia que es step temp. Eh, Les explico más o menos cómo era la cosa. Es punto inicial, el primer numerito, punto final, el segundo numerito, y el tercero es los saltos entre número y número. Cada cuánto va a calcular un punto. Lo mismo para las otras sentencias. Punto inicial, punto final, y cada cuánto es el incremento. Listo. Vamos a descomentar la segunda sentencia. Esta funciona junto con la sentencia de cálculo del punto de operación, que es esta de arriba, que es punto op. Así que esa también la vamos a descomentar. Esto va a ser un barrido de temperatura desde menos 55 grados hasta 125 grados cada 5 grados Celsius, por supuesto. Lo mismo para el de arriba, perdón que me olvidé de explicarlo, sería la sentencia de arriba hace un barrido de tensión de entrada desde 0 volt hasta 20 volt en incrementos de 10 milivolts. Así la interpreta el simulador. Perfecto, entonces ahora corremos la simulación para esta circunstancia. Pinchamos y esto sería la variación por temperatura. Fíjense que varía bastante. Obviamente es un rango muy amplio de variación de temperatura para lo que es un funcionamiento relativamente normal. Vamos a usar de nuevo el cursor y con los cursores podríamos calcular un delta de tensión dividido en delta de temperatura y con eso estaríamos hallando el coeficiente de regulación por temperatura, que es otro parámetro de estabilidad o inestabilidad del circuito. ¿Por qué le digo inestabilidad? Y porque mientras más grande sea ese parámetro, mayor es la inestabilidad del circuito. Y si mientras más chico es ese parámetro, más estable es el circuito frente a ese parámetro para el cual estamos haciendo el barrido. Perfecto, fíjense que más o menos voy con este cursor, el 1, qué sé yo, en 5 grados más o menos, tenemos una tensión de 10,1 volt. Es que estaba bastante bien. Después, qué sé yo, otro valor 45, supongamos, o 50, 45, 40 grados, más o menos. Acá, estoy mirando esto que está acá al costadito, la tablita de temperatura. Em, Bien, tenemos 40 grados Celsius más o menos y la tensión cayó del valor nominal, digamos 10 volt, cayó
0,1 volt. No cayó mucho, que digamos. Dentro de ese entorno que es, digamos, más normal de funcionamiento, que puede suceder eso tranquilamente. ¿Por qué les digo ahí? Porque si, por ejemplo, usamos este regulador en invierno, una temperatura de 5 grados puede pasar tranquilamente. Y un verano, una temperatura de 40 también puede ser normal, al menos en mi zona donde yo vivo. Este, bien, ustedes pueden simular esto y pueden calcular los coeficientes. No quiero calcularlos yo porque si no se va a hacer muy largo. Perfecto. Vamos a la siguiente curva. Esta sería la variación de tensión de salida en función de la temperatura. Es bastante. ¿Por qué bastante? Porque eso depende, acá esto sí también es importante de ver, eso depende de el coeficiente de temperatura que tenga la referencia de tensión. En este caso, la referencia de tensión no es solamente este Zener que está acá, sino también la puntura base emisor del transistor este Q3. Los dos juntos hacen el coeficiente de variación de temperatura. Acá lo ideal sería elegir un Zener que tenga el coeficiente de temperatura positivo para que compense el coeficiente de temperatura negativo que suelen tener los transistores bipolares. Entonces ahí más o menos se podría llegar a compensar esta cuestión y podríamos hacer el circuito más estable. Em, Obviamente hay ciertos Zener que tienen el coeficiente de temperatura positivo, no todos. Entonces eso sería una cuestión de diseño, que bueno, eso podría quedar para otro video. Cuestión es que acá, si hiciésemos ese cambio, debiéramos obtener un mejor resultado. Vamos al siguiente barrido, que para ello sí vamos a tener que usar una fuente de corriente para simular el barrido de corriente de carga. Así que bueno, ahí sí voy a modificar el circuito. Que voy a borrar esto. Vamos a poner una fuente de corriente. Le voy a dar un nombre, un valor primero. Ese valor que le puse ahí, este, es un valor de referencia, o sea, el que puedo usar, por ejemplo, cuando solamente calculo el punto de trabajo y nada más. Bien, acá le vamos a poner corriente de salida. Y acá, bueno, la simulación la va a hacer como. Como no estoy variando la tensión de entrada, a simular, va a ser el barrido. Voy a comentar esto. Y voy a descomentar la última sentencia. ¿Qué va a hacer esto? Va a simular el circuito con la tensión de entrada de 15 volts y va a barrir la fuente de corriente desde 0 A hasta 1 A en incrementos de 10 mA. Así se interpreta esto. Entonces corremos la simulación. Perdón, que acá me faltó comentar esta otra. Y ahora corremos la simulación y vemos la tensión de salida, que ya la graficó, porque justo tenía el gráfico armado. Fíjense, esta es la variación de la tensión de salida en función de la corriente por la carga. Está barriendo desde 0 A, es decir, desde circuito abierto o en vacío, hasta 1 A, que sería el peor caso para esta cuestión. Obviamente el peor caso es en función de para qué la diseñé al regulador, para qué diseñé a la fuente, al regulador. Si diseñé el regulador para que entregue una corriente máxima de 5 A, y bueno, el peor caso sería para 5 A. Así tendría que hacer el ensayo real, digamos. Perfecto. Fíjense que esto regula bastante bien frente a variaciones de la carga, porque miren cómo es el eje de tensiones, o sea, la variación es totalmente despreciable. ¿Eso qué quiere decir? Que esto tiene una impedancia de salida bastante baja, el regulador de tensión. ¿Cómo podría medir más o menos o estimar esa impedancia de salida? Y fácil, sacando un delta de esto, sacando un delta de tensión, obviamente con los cursores, saco un delta de tensión, saco un delta de corriente, hago delta de corriente dividido delta, o sea, delta de tensión dividido delta de corriente, y eso me da un valor de ohms. Eso es la impedancia de salida de la fuente del regulador de tensión este. ¿Qué más? Me faltó explicar el primer caso que hicimos, que fue la curva de regulación de línea,
que eso fue hecho también para el peor caso, creo que lo comenté, pero por la duda lo repito, qué es lo que hizo ahí en el primer caso, la primera sentencia. O sea, vamos a comentar esto y vamos a descomentar esa. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, hizo un barrido, esta sentencia que tengo en negro acá, esa, que fue la primera curva que obtuvimos, hizo un barrido desde 0 a 20 en incremento de 10 milivolt de la tensión de entrada, cuando la carga exigía o trataba de exigir 1 amper, que por eso le habíamos puesto la resistencia de 10 ohm. Perfecto. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, cualquier duda. Nos vemos.